Saludos jóvenes, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase que nos quedamos pendientes de la histología del ojo con la segunda parte. Espero terminarla. Esta clase es de las más extensas en relación a los sentidos. La verdad que casi todas. De histología hay bastantes. Si ustedes se fijaron en lo que fue macro fue poco. Micro va a tener bastante porque se describe cada una de las túnicas de las que hablamos, ¿verdad? De diferentes túnicas, de las diferentes capas del ojo. Eso vamos a tratar de describirlo en esta clase. Las partes de cada una de las túnicas, cómo está constituida, las células, las características, funciones y algunas cosas relacionadas con patologías propias de cada una de esas túnicas, de esas capas del ojo. Entonces, para recapitular, vamos a vamos a recordarlas, pues las capas de las que estuvimos hablando. Estuvimos hablando pues permítame, en la clase anterior estaba revisando y se fue sin puntero, pero es que no me había fijado realmente que lo que había agarrado era pluma, decía, y bueno, no se ve nada. Por suerte no es mucho lo que tenía que haber señalado. Entonces, hablando sobre las túnicas, recapitulando, pues la túnica fibrosa, que es la más externa, la túnica vascular, que es la intermedia o también llamada la uvea, y la retina, la capa interna o la túnica interna. De la túnica fibrosa, pues la parte anterior es la córnea y la parte posterior es la esclerótica o la esclera, como dice en alguna literatura. Bueno, aquí dice esclera. Luego tenemos la parte vascular, la túnica vascular, la de en medio, que la parte posterior es la coroides. La parte anterior, más anterior de ella, pues es los procesos ciliares o los cuerpos ciliares y el iris. Y es la parte coloreada, porque tiene una gran vascularización por un lado y porque tiene abundantes melanocitos. Entonces es la parte que le da el color al ojo en referencia al iris. El espacio que queda al centro, porque el iris es una estructura discoide, el espacio que queda al centro es lo que conocemos como la pupila. Luego veíamos la parte más interna, la parte interna, la túnica interna o solamente llamada retina, que es la parte encargada, pues, donde, mejor dicho, donde están alojadas las células, las células fotorreceptoras o las neuronas fotorreceptoras, neuronas encargadas, pues, de la visión. Y tenemos una porción que es la retina nerviosa, esta se llama la retina nerviosa, la que está de color amarillo, y esta retina nerviosa pues está dividida en una parte fotosensible y una parte no visual, o que no tiene receptores para la visión. Entonces tenemos la posterior completamente, es la parte visible, y la anterior es la no visible. El sitio donde la porción visible deja de ser visible, cambia por completo, ese punto se le llama hora serrata, es el punto donde cambia por completo. Pero la retina, el tejido de la retina sigue cubriendo tanto los procesos ciliares y la parte posterior del iris también, llega hasta ahí como parte fundamental, no, como parte de recubrimiento interno, ¿verdad? Llega hasta por detrás del iris, de los cuerpos ciliares y de la parte anterior, pues, del ojo. Y pues también pues tiene una segunda capa, que es el epitelio pigmentario, que es el que está en contacto directo con la coroides. Esta línea roja que vemos acá, esa es el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, haciendo este recordatorio, pues comenzamos a ver la parte de hoy y vamos a ir describiendo túnica por túnica. Comenzaremos hablando sobre la túnica fibrosa. Permítanme. Túnica fibrosa. Y comenzaríamos hablando acerca de
acerca de la esclerótica. Permítanme que aquí tengo dificultades técnicas. Sí. Entonces tenemos la esclerótica. Es la parte posterior del ojo. La parte anterior ya sabemos que es la córnea. Entonces, en la esclerótica vamos a identificar, como dice ahí, es bastante delgada. Es una parte delgada, 1 milímetro posteriormente, y se adelgaza en la parte anterior, ya donde está llegando al limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal, para que tengamos una idea, el limbo esclerocorneal es esta que está acá, esta blanquita es la esclerótica. Esta que está aquí, la blanquita, es la esclerótica. Esta es la córnea. Esta zona de aquí, donde se une tanto la esclerótica con la córnea, a ese se le llama limbo esclerocorneal. Sigamos. Entonces, en la parte anterior se hace más delgada, es 0.5 milímetros, ¿verdad?, de espesor tendría la esclerótica, ya llegando al limbo esclerocorneal. Entonces, la esclerótica está formada por 3 capas. Una es la epiesclera, que es la más externa, la otra es el estroma, y la siguiente es la porción interna de la esclerótica. Entonces, la epiesclera, o epiesclerótica, como sale aquí en esta literatura, el dibujo no es de esta literatura que estoy utilizando. Es de otra, creo que lo bajé de internet. Por eso dice epiesclerótica. La epiesclerótica, que es la más externa, es como esa es una lámina. Se compone principalmente de tejido conectivo laxo. Es más que todo a base de colágeno. Les decía que aquí vamos a hablar mucho del colágeno. El colágeno nos vamos a dar cuenta que es un componente fundamental del cuerpo humano. Entonces, se compone principalmente de tejido, ¿cómo se llama? Conectivo de tipo laxo, de tipo fibrocolágeno. ¿Cómo se llama? Contiene bastantes, algo muy importante. Esta epiesclerótica es la parte, la esclerótica es la parte externa del globo ocular, pero la epiesclera es la parte todavía más externa, por decir así. Es la que está en contacto directo con el tejido adiposo periorbitario. ¿Se recuerdan que veíamos que en la cavidad orbitaria pues había una zona llena de grasa, ¿verdad? Porque la cavidad orbital no la ocupa por completo el globo ocular, sino que el globo ocular está dentro de una capa de grasa que es donde él se mueve. Entonces, esta epiesclerótica es la parte de la esclera que está en contacto directo con el tejido adiposo periorbital. Entonces, algo muy importante es que contiene abundantes vasos sanguíneos. O mejor dicho, los vasos sanguíneos, aquí estamos viendo una arteriola y una vénula, porque estamos hablando del ojo, aquí no son arterias ni venas, son arteriolas y vénulas. Estas atraviesan la epiesclera, atraviesan la epiesclerótica para tener acceso al interior de la esclerótica en sí. Tiene más, porque ya vamos a hablar de la sustancia propia que viene siendo el estroma. Mejor no me avanzo mucho. Entonces sigamos. Entonces hacia adentro de esta capa se va haciendo un poco más densa y se va a continuar inmediatamente pues con la sustancia propia o como se conoce en la literatura como el estroma. En sí no existe una delimitación. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la porción interna de la esclerótica que sí hay un límite. Pero en esta no hay una delimitación específica. Si ustedes se fijan, el tejido prácticamente no hay una lámina propia, no hay una lámina basal, como vamos a ir viendo que los tejidos así son. En prácticamente solo deja de ser epiesclerótica y se convierte en estroma. Y en algunos lados no se distingue mucho ese cambio de tejido, porque no hay una delimitación, no hay una línea, no hay una placa en sí que la separe. Prácticamente es una amalgama entre ambos tejidos. Algo muy importante, sí,
es que además de los vasos sanguíneos perforan la epiesclerótica para tener acceso al globo ocular, también el nervio óptico perfora a la epiesclerótica para tener acceso al globo ocular. Ojo, dato importante. Pasamos a la sustancia propia, o también lo pueden encontrar como ¿cómo se llama? Lo pueden encontrar como estroma, como lo tengo aquí. Viene a ser como la capa media y se compone casi en exclusividad de haces de fibras de colágeno. Son gruesas, eso sí. Y el colágeno se está clasificado en dos tipos, tipo 1 y tipo 2, según los tejidos. Pero en el ojo tiene ambos tipos. En la sustancia propia o en el estroma tiene ambos tipos. El tipo 1 son tres. Contiene tipo 1 y tipo 3. Contiene el tipo de colágeno que encontramos en la sustancia propia. En sí, estas fibras de colágeno, creo que... No. Las fibras de colágeno son, lastimosamente, yo creo que en los sets de fotos que ustedes van a utilizar ¿cómo se llama? Para los laboratorios de microanatomía, van a tener la oportunidad de ver muy bien las fibras de colágeno. Y yo espero que tengan esto. Me parece haber visto que me mandó la doctora que sí tienen este set. Ojalá así sea, no recuerdo muy bien. Pero algo muy importante, las fibras de colágeno, según la tinción, ¿se acuerdan de tinciones? Según la tinción, se tiñen de color blanco o se tiñen de un color azul blanco, azulado, algo así es el color, no recuerdo muy bien. Pero las fibras no están unidas o no están pegadas o paralelas entre sí, sino que ellas presentan cierta separación por una sustancia, porque para las fibras de colágeno, que tienen características elásticas, tienen que modificar su forma para darle funcionamiento al globo ocular, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, ellas están separadas por una sustancia fundamental que es a base de proteoglucanos. Los haces que están en esta fibra, los haces de fibra de esta sustancia fundamental presentan una disposición paralela, ya lo había dicho. Y en la disposición, pero de la esclerótica, vamos a ver que los haces cambian en otros tipos de tejido, pero en la esclerótica están dispuestos de forma pues paralela. En la zona del limbo esclerocorneal, ¿verdad? Ahí vamos a ver que los haces forman unos círculos de forma concéntrica, digamos, buscando hacia el centro. Acordémonos que terminan como en un disco, mientras que en el resto de la esclerótica van presentando una disposición pues variada. Sí están paralelas, pero pueden estar longitudinales, pueden estar transversales, pueden estar horizontales. Pero en el limbo esclerocorneal tienen una disposición de tipo concéntrica, porque en la zona del limbo esclerocorneal existe una lámina. Ahí sí existe una lámina que diferencia, y es una lámina que tiene perforaciones, es una lámina cribosa. Así como se acuerdan del etmoides, pues así se ve una lámina de tejido que está en el limbo esclerocorneal. Entonces, otra cosa importante, que los haces de colágeno que encontramos en el estroma o en la sustancia propia, en esta sustancia propia, son más gruesos que los que encontramos en la episclera. Viendo la última parte, ¿verdad? Algo que se me había olvidado mencionar, en esta sustancia propia encontramos la cápsula de Tenon. Ojo con ese nombre, la cápsula de Tenon. Esta cápsula de Tenon, no hay una, ¿cómo les pudiera decir? No hay una definición exacta de dónde se ubica. Sí se conoce, porque la membrana, la cápsula de Tenon viene a ser como una
como una membrana sinovial, así como la membrana sinovial de las articulaciones, así funciona la cápsula de Tenon. Sup no supuestamente, si así está incluida en la sustancia propia, en el estroma. En alguna literatura, creo que en alguna literatura leí eso, de que también a la sustancia propia, o el estroma, como le estoy diciendo ahorita, también se le conoce como la esclerótica propiamente dicha. O sea, como que lo que sí realmente es esclerótica es esta zona. Y esta zona tiene tiene una vascularidad pues diferente a las otras zonas, a las otras partes. Entonces, en esta sustancia, en este estroma, o en esta sustancia, en esta esclerótica propiamente dicha, les decía de que tiende a hacer un poco diferente ya en la parte más o sea, la disposición de las fibras de colágeno tienden a ser diferente en la parte más anterior, porque en la zona del área limbo en el limbo esclerocorneal circundan una zona trabecular, o una zona no trabecular, no, una lámina cribosa en esa zona, vean, donde hay una lámina cribosa, es la que tiene acceso, o es, digamos, por donde se continúa el canal de Slen, o sea, donde se da la reabsorción del humor acuoso. Por esta zona tiene acceso el líquido del humor acuoso, que viene reabsorbido desde las cámaras, bueno, de la cámara anterior del ojo, y pasa por esta zona donde la distribución de las fibras colágenas y los proteoglucanos que están involucrados ahí en la sustancia especial, tiene acceso para ser reabsorbido el humor acuoso para que llegara a los senos venosos. Entonces, porque el acceso de las vénulas es a través de la epiesclera. Entonces, en esa zona, o por esta zona, pasa, ¿verdad?, de la sustancia propia, pasa esa lámina, ya me trabé, ya me acordé de alguien, esa lámina cribiforme, o que tiene agujeros, le da el paso de una zona hacia la otra para poder ser reabsorbido y ser transportado el humor acuoso y ser involucrado en la circulación normal. Pasemos, pero algo muy importante, por eso solo sirve de paso esa zona de la distribución, solo sirve de paso, porque la sustancia propia, el estroma o la esclerótica propiamente dicha, donde encontramos la cápsula de Tenon y ¿qué más? Bueno, eso solo es como cavernas, solo son como pasos. Esa lámina cribosa solo son los agujeros, no tienen la capacidad de distribución. La distribución o la reabsorción se hace ya en la epiesclera, porque ahí sí están los vasos sanguíneos. Algo que se me olvidaba. La cápsula, la cápsula de Tenon también sirve, o es la que le da la capacidad de movimiento al ojo. Esa es la que le permite, por eso es que actúa como una membrana sinovial. Una membrana sinovial es la que permite el movimiento de las estructuras que están internas sin que éstas cambien de posición. Pues de la misma forma actúa la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon principalmente se hace más evidente también en la zona limbo corneal, en esa zona de esclerocordial, en la zona límbica. O sea, el limbo es, digamos, donde deja de ser una y se convierte en otra. Limbo esclerocorneal, ahí es más evidente la cápsula de Tenon. Y pasemos a la última, la porción interna de la esclerótica, que esta pues es la que ya está adyacente o está junto a la coroides, ¿verdad? A la coroides. Entonces, la lámina fusca, ¿verdad?, que es el nombre propio de esta lámina, de esta porción interna, es la
es la que está pues por encima de la coroides, es la que tiene el contacto directo con la capa vascular, y el nombre, ¿verdad?, es dado porque es una parte más oscura. Fusco significa oscuro, y se dice así porque aquí comienzan a hacerse presentes los melanocitos. ¿Se acuerdan que la coroides es la que está rica en melanocitos? Pero estos comienzan a ser más evidentes en la última capa de la esclerótica, en la lámina fusca o en la porción interna. Hay más abundantes melanocitos y también hay presencia abundante de macrófagos, que estos macrófagos han embebido melanina y por eso pues están oscuros. Aquí también hay fibras de colágeno mucho más delgadas que las que veíamos, que las que están presentes en la sustancia propia, y hay bastantes células, fibras elásticas. Igual que en la anterior, el límite no es tan definido, aunque sí hay presencia de unas laminillas de tejido conectivo que están pues por encima de las supracoroides, o sea, la parte más externa de la coroides. Esa viene a ser el límite, por decir así, pero es bastante discreto la separación en esta zona. Como son en el ojo, pues vea, las estructuras no están del todo tan separadas como uno quisiera verlo. Vamos a ver, por ejemplo, en el tejido respiratorio, en el tejido intestinal, que la situación sí es más se define mejor. En el ojo casi no se define del todo, no se define del todo bien. Entonces, pero de la esclerótica, pues esas son las tres capas. Eso sí, la esclerótica es la parte blanca del ojo, por ende no es transparente, y eso sí es bastante se mantiene así porque tiene una alta hidratación. Si ahora la córnea, ¿verdad?, es el color, bueno, digamos, la córnea se pone transparente porque ¿cómo se llama?, el líquido extracelular se está reabsorbiendo constantemente a través del canal de Slen. Ya lo hablamos por allá antes, ¿verdad? Entonces se está reabsorbiendo y por eso se mantiene transparente. En la esclerótica no, la hidratación pues no se está reabsorbiendo, sí cambia, pero no igual que en la córnea. En la córnea tiene que estar modificándose constantemente. ¿Cómo se llama?, la parte húmeda de la conjuntiva, que es lo que así le conocemos nosotros ya viendo la esclerótica, se mantiene húmeda gracias a las lágrimas. Ahora, todo eso no tiene acceso hacia el interior de la sustancia propia, o sea, el estroma no tiene acceso. Acordémonos que solo se reabsorbe, todo eso se va reabsorbiendo. ¿Qué más me falta hablar de esto? Bueno, principalmente pues de eso de ¿cómo se llama?, de la esclerótica. Pasamos a vamos a ver, y aquí me he trabado. Aquí estamos. Pasamos entonces a ver la córnea. En la córnea, ¿verdad?, esta es más gruesa. ¿Se acuerdan cuánto tenía de milímetros la coroides? Pues la córnea es un poco más gruesa, teniendo un grosor pues de 10.5 de arriba a abajo y 11.5 milímetros de lado a lado. O sea, es un poquito más gruesa hacia transversalmente que de arriba a abajo. La córnea pues está subdividida en diferentes capas. El epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma corneal, la capa de Dua, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Esas son las capas que tenemos en la córnea. El epitelio corneal, vea, como dice allí, es un epitelio escamoso, no estratificado. En alguna otra literatura lo vamos a ver como epitelio plano no estratificado. Es lo mismo, el escamoso y plano es un sinónimo. Entonces tenemos el epitelio escamoso no estratificado
es muy inervado, eso sí, ¿verdad? Es muy inervado. La córnea tiene una gran inervación. Y ¿cómo se llama? Y está inervado por la porción aferente del quinto par craneal de la rama oftálmica, ¿verdad? La rama oftálmica del quinto par, del, del quinto par craneal. Este, este epitelio corneal eh, viene a ser la continuación, ¿verdad? De la conjuntiva, de la capa externa de la coroides. Viene a ser una membrana mucosa. Este epitelio viene a ser como una membrana mucosa que cubre la parte anterior o terminal, por decir así, de la esclerótica, o sea, antes del limbo esclerocorneal, y reviste también la superficie interna de los párpados. O sea, todo este epitelio no está solamente, o sea, no inicia en el limbo, inicia antes porque cubre el epitelio corneal, cubre parte de la superficie más anterior de la coroides y cubre la córnea y también reviste la superficie interna de los párpados. O sea, el epitelio corneal lo encontramos sobre la córnea y también en los párpados. Por eso, pues parpadear no duele, parpadear no molesta, a menos que tengamos un objeto extraño ahí en medio, ¿verdad? Pero de tal forma, pues que el parpadeo, pues lo hace, no molesta la córnea, no duele, a menos que esté reseco, eso sí, ya cuando es resequedad, sí ya va a existir dolor. Este epitelio corneal también está muy inervado, tiene bastantes fibras ¿cómo se llama? Ya lo había dicho, parece, sí, ya lo había dicho aquí. No estratificado, es muy inervado, sí. Tiene muchas terminaciones nerviosas libres. ¿Se acuerdan de las terminaciones nerviosas libres que vimos en los receptores, ¿verdad? En los receptores de la periferia. Lo acabamos de ver en los exteroreceptores. Lo vimos en la clase de sentidos especiales. Entonces aquí hay bastantes terminaciones libres. De ese tipo son las que encontramos acá. De terminaciones libres. Todas, ¿cómo se llama? Todas esas terminaciones, ¿verdad? Penetran y llegan hasta la superficie para tener acceso. O sea, por eso la córnea es bastante dolorosa, ¿verdad? La córnea tiene bastante sensibilidad al dolor. Vamos con la siguiente, que es la membrana o la capa de Bowman. Esta pues viene a tener bastantes fibrillas son más que todo, fibrillas de colágeno. Son de tipo 1, es colágeno de tipo 1 y están dispuestas de forma aleatoria, como podríamos decirlo así en buen salvadoreño, en desorden. Se ubica pues la capa o la membrana de Bowman por abajo del epitelio corneal y esta membrana, o digamos, esta membrana es producida por las células del epitelio corneal. Las mismas células del epitelio corneal, la parte más externa, son las que generan la membrana de Bowman. O sea, son las que ¿cómo le podemos decir? Que lo elaboran, ¿verdad? Son las que elaboran la membrana para que haya una separación entre el epitelio y el estroma, ¿verdad? El estroma corneal. El estroma corneal, pues ya es la parte más abundante, por decir así, es podría ser como el 90% prácticamente de la córnea, es puro estroma corneal, o sea, es la capa, por ende, pues la capa más gruesa, constituida por fibras de colágeno, ¿verdad? También fibras de colágeno, similar a como la vimos en la esclera, entremezcladas, ¿verdad? Y tienen una sustancia fundamental a base de condroitin sulfato y queratán sulfato. Son los tipos ¿cómo se llama? De estructura que están dentro de la sustancia y que permiten la separación pues de las fibras de colágeno.
Eh, a través de, si se acuerdan que hablábamos de la coroides y que tenía en la zona del limbo esclerocorneal, había una distribución especial, pues lo mismo pasa aquí con la córnea. Hay una distribución especial de la ¿cómo se llama? De la distribución de estas fibras para delimitar una zona también trabecular o una malla trabecular, que es la que va a dar también acceso al conducto de Slen. O sea, hay una preparación tanto del lado de la esclera como del lado pues de la córnea para darle acceso y que pase al conducto de Slen y pues que tenga acceso al seno venoso, que es el que va a reabsorber o por donde se va a drenar pues todo el humor acuoso desde la cámara anterior del ojo hacia la hacia el sistema venoso. Luego tenemos la siguiente, que es la capa de Dua, así se llama, la capa de Dua, o también en otra literatura solo aparece como aparece como la capa de predésemen, o sea, así, porque la siguiente capa es la membrana de désemen. En alguna literatura no dice capa de Dua, sino que la nombra como la capa predésemen, así la menciona como capa predésemen, pero es la misma, capa de Dua, capa predésemen. Esta capa de Dua o la membrana de predésemen es una estructura alta que tiene bastante dureza. Esto es reciente. Esto se descubrió hace poco, en el 2014, según los estudios. Siempre es tejido a base de colágeno, pero se ha visto que es una capa que tiene una dureza y es la que protege realmente a la córnea de las lesiones. Y cómo se llama, y es la protección. Y debido a esa dureza es que se descubrió que por ahí también se puede tener acceso hacia el interior del ojo, donde se pueden hacer excisiones quirúrgicas. Y ahora, las excisiones quirúrgicas, o sea, las heridas quirúrgicas ya se hacían, pero ahora ya los especialistas ya saben que la mayor énfasis a la hora de suturar, estamos hablando de microcirugía. Esto no es así nomás, esto es con equipo especial. La microcirugía, donde debe de pasar el hilo, por decir así, que son estructuras diferentes, pero para entenderlo, la sutura, para poder tener la certeza de que se está sellando por completo, se está haciendo un cierre hermético, es que tiene que atravesar la membrana de désemen o la capa de Dua, la membrana de predésemen o capa de Dua, para estar seguros que la cirugía o que el cierre, que la sutura, pues verdad, en sí, el hecho de la sutura realmente funcione, porque tiene que pasar a través de esa capa, o sea, es la capa más fuerte, pues. Ahora, hay lesiones que pueden llegar a dañar, ¿verdad? La capa de Dua, la capa de predésemen puede llegarse a dañar, y estas pueden dar lugar pues a una situación que se llama hidropesía corneal, así, hidropesía corneal, que esto no es más pues que la infiltración de líquido acuoso en el estroma de la córnea. ¿Qué va a pasar? El humor acuoso que va a estar en esta zona de aquí, esta es la capa externa de la córnea, esto es lo que ya tiene en contacto con el exterior. Esta es la capa interna, o sea, la parte interna. Aquí, esta capa tiene contacto, esta capa tiene contacto con los párpados, esta capa tiene contacto con la cámara anterior, donde está el humor acuoso. Entonces, si la membrana predésemen está dañada por un daño de aquí hasta acá, puede fácilmente entrar humor acuoso y dañarla. También hay lesiones que pueden dañar el ojo por la parte interna, ¿verdad? Traumas, por ejemplo, y si se rompe, pues va a haber pues entrada de humor acuoso, pues la va a opacificar y por ende pues pierde la vista, ¿verdad? Porque ya la inclusión de una sustancia que no debe estar en un lugar, pues va a dañar por completo, pues va a dañar la integridad de la córnea. Luego pues pasamos a la membrana de désemen, ¿verdad?
que esta pues es una verdadera capa, membrana basal, y aquí sí la vemos muy bien. Esta es una membrana, esta es una, ¿cómo se llama? Es una línea, es una pared, mejor dicho, es una pared que bordea o que rodea y que protege pues el estroma. Está en contacto directo con la capa de DUA. Esta pues se interpone pues, entre el estroma, ¿verdad? Y el endotelio que está pues por abajo, subyacente. Es una capa delgada, es homogénea más que todo en los jóvenes, o sea, homogénea es que mantiene una coloración, por decir así, o mantiene una integridad, ¿verdad?, en toda la estructura. Con la edad, pues ya se va engrosando, ya no es tan homogénea, va presentando estrías, va presentando daños propios de la edad. Entonces la membrana de Descemen es una membrana fuerte, al igual pues que la capa de Bowman o el mismo epitelio, son las zonas pues más fuertes de la córnea. Luego vemos pues el endotelio corneal, y aquí pues vamos a ver células de forma poligonal, que estas pues se especializan en bombear iones. Es un epitelio plano, puede ser plano o puede ser cúbico simple, pero siempre son tejidos que pueden estar entremezclados, ya sea plano o cúbico simple. Presentan, eso sí, abundantes vesículas pinocíticas, y tienen en el bombeo vamos a encontrar que hay muchas bombas de sodio, o sea, que están en contacto o que están hacia la zona abierta, pues hacia la zona de la cámara, anterior del ojo. Estas bombas de sodio pues hacen un juego entre el sodio y el cloruro, o sea, entre sales, ¿verdad?, para pues mantener la integridad, la turgencia, la nutrición pues de los tejidos, pues porque no tienen una vascularidad específica. Se alimentan pues gracias al humor acuoso que está produciéndose, tanto para protección como para nutrición. Todas esas bombas pues tienen un proceso en el bombeo y en el cambio pues de los tejidos de los líquidos que se reabsorben pues del endotelio, que se reabsorben pues por el endotelio, y de esa forma el estroma se va a mantener hidratado, pero porque hay cambio de iones diferentes que entre directamente humor acuoso, y ahí sí hay daño. Así pues el estroma pues no se deshidrata, se mantiene en las condiciones necesarias para mantener la integridad y la calidad pues de la córnea. La calidad refractiva, ojo con eso, es la calidad refractiva, o sea, la calidad en que la luz penetra la córnea para poder llegar hacia la retina, o sea, para la visión en sí. Y el endotelio corneal, vea, eso lo dejé al final, porque aquí en la membrana de Descemen hablábamos de las células del endotelio, o lo tengo aquí escrito, de las células del endotelio, pero es porque el endotelio corneal es el responsable de la síntesis de proteínas que van a formar la membrana de Descemen. Si se acuerdan, el epitelio, veíamos que las células del epitelio, de las células escamosas no estratificadas, producían la membrana o la capa de Bowman. Igual el endotelio, las células del endotelio producen las proteínas necesarias para que se forme la membrana de Descemen. Vamos a pasar ahora a creo que aquí con esta termino. No, me falta. Permítanme. Bueno, continuemos. Entonces, hablando siempre sobre puntos importantes sobre la córnea, pues vemos que su coloración pues principalmente tiene que ser pues transparente, o sea, sin coloración, sin ninguna tinción.
El hecho de tener este color blanco, color azulado, es señales de daños, es señales de alteraciones, cáncer, enfermedades infecciosas, edema, inflamaciones, eh, alteraciones en el metabolismo. eh, Diferentes situaciones pueden cambiar pues el color de la córnea. En algunas ocasiones se puede ver amarillenta, pero a veces es extensión de la coloración de la conjuntiva, o sea, de la esclerótica, por acúmulo de eh, acúmulos de bilirrubina, ¿verdad? Que se llama una tinte ictérico, y eso es debido pues a acumulaciones de bilirrubina. Eh, Puntos importantes, pues que el epitelio corneal se regenera rápidamente. Un daño en la córnea, pues en 7 días ya está regenerado. Esa característica la dan que hay una abundante cantidad de células madre, específicamente en la misma zona de que venimos hablando. Más adelante hay una diapositiva sobre esto, sobre el limbo esclerocorneal, que lo he mencionado muchas veces y ya no se los he enseñado, pero ya lo vamos a ver. En el limbo esclerocorneal pues hay bastantes células. Las células madre de la córnea se llaman células corneolimbales. Ese es el nombre de las células madre de la córnea. Células madre corneolimbales. Por el hecho de tener células madres es que fácilmente también se hacen trasplantes de córnea. Pacientes que tienen problemas de visión porque la luz no puede penetrar, ¿verdad?, a su ojo, por decir así, porque quien lo permite es la córnea, la primera barrera, por decir así, o la parte más anterior del ojo. Algunos pues hay daños en la córnea y por eso no pueden ver. Con trasplante de córnea pues ellos pueden ver, y se hace fácilmente el trasplante porque tiene células madre que se llaman corneolimbales. Problemas de la córnea, un problema muy frecuente en nuestro medio es algo que se llama conjuntibilización, así se llama, pero comúnmente le decimos terigión. El terigión pues no es más que una carnosidad que nace en el borde, principalmente se ve en el borde medial, o sea, en el ángulo medial del ojo crece una carnosidad que va cubriendo el ojo, prácticamente lo va cubriendo. Este es un fenómeno que se caracteriza por una alta vascularización. Es en la córnea que se ve esto, o sea, es una alta vascularización que va creciendo sobre la córnea y la va, ¿cómo se llama?, va cubriendo la córnea. Es una cirugía sencilla, es cirugía ambulatoria prácticamente. El paciente pues lo ingresan en la mañana, en la noche, en la tarde lo están dando ya para su casa. Aquí pues, esto es algo muy, como les digo, es algo muy frecuente. Más de alguno de ustedes puede tener un familiar y vean esa carnosidad, o ustedes mismos puede tener una carnosidad o algo que está creciendo ahí, esa conjuntibilización que se llama terigión, que hay un momento específico donde se debe hacer la cirugía, donde se puede hacer, o sea, no es de correr, ¿verdad? Es de tener paciencia pues para que se las puedan realizar. Otro punto importante pues es que hay una gran cantidad, ya lo había dicho, terminaciones nerviosas libres que están en el epitelio, y estas pues le dan una sensibilidad extrema al tacto principalmente. Esta sensibilidad, o cuando el ojo está dañado, provoca parpadeo, secreción de lágrimas y por ende dolor intenso. El paciente comienza a pispilear, como dice la gente, y comienza a producir abundante lágrima, y eso pues da dolor intenso en la córnea. Es un área muy sensible. El ojo, cuando duele el ojo es por eso. La córnea también pues presenta microvellosidades, ¿verdad?, que estas ayudan a mantener la humectación, porque si no, la córnea no está humectada, se puede ulcerar, se puede dañar, o sea, la resequedad la puede dañar. Y algo importante también es que en las células del epitelio corneal tienen características similares a los alvéolos pulmonares, o función similar. Esto no es algo que esté escrito ya en piedra, no, es un estudio, porque recordémonos que la córnea, la esclerótica, carecen de vascularidad, o sea, no tienen una vascularidad específica.
La córnea no tiene nada. La forma de hidratarse, perdón, la forma de nutrirse es gracias al humor acuoso. Pero el oxígeno no llega fácilmente a la córnea a través del humor acuoso. Entonces, hay estudios que dicen que las células del epitelio corneal, las células que son planas, estratificadas, no queratinizadas, tienen es el epitelio similar al de la respiración, o sea, tiene capacidad de mantener oxígeno, intercambiar oxígeno. En la clase de cavidad pulmonar, creo que por ahí, o pulmones, creo que mencionó eso. Ahorita se me acordé, pero creo que ahí lo digo. Pero lo digo desde ahorita para que ya lo sepan ustedes. También, la córnea pues también protege, vea, el ADN de las células epiteliales por una lesión de radicales, ¿verdad? De radicales libres. Esto debido a la exposición de la luz ultravioleta. Porque la exposición a la luz ultravioleta, a la luz del sol, pues, se vuelve nociva en la córnea debido a que se forman un componente que se llama ferritina nuclear, y esta puede llegar a dañar una córnea en mal estado, una córnea de un paciente enfermo, de un paciente debilitado, de un paciente terminal. Va a provocar daños en su córnea que lo pueden llevar hasta problemas neoplásicos debido a este componente que se llama ferritina nuclear. Sigamos, ya me extendí mucho en esto, quiero ver cuánto llevo de tiempo. Ya llevo 46 minutos y solo he hablado de la primera capa. Bueno, creo que voy a dejar hasta aquí porque luego no quiero hacer clases tan largas para que ustedes pues no tengan que estar viendo videos tan largos. Quiero proponerme hacerlos, por ahí me dieron el consejo de que los hiciera de menos tiempo. Voy a dejar, sí, porque vengo con... No, todavía me falta de esto, me falta. Quiero ver. Sí, me falta aquí con esto. No, lo vamos a terminar. Permítanme. Esta solo era para que veamos dónde está el limbo esclerocorneal. Veáis esta zona donde aquí esto es esto es córnea y esto es esclerótica. Así está el corte, para que lo entendamos. Así está el corte. Entonces, esto es el iris, esta es la cámara anterior, esta es la cámara posterior. En esta zona encontramos, estos son los cuerpos ciliares. Por aquí pues aquí están los procesos ciliares, ¿verdad? El cuerpo ciliar, por aquí donde se produce el humor acuoso, y por aquí se reabsorbe. Ya lo vamos a ver el ángulo iridocorneal también. Creo que de aquí me hace falta... bueno, de la membrana. Es para eso, es que aquí está mejor, por eso es que tengo esta diapositiva. Aquí está mucho mejor la córnea, el epitelio anterior, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemen, el epitelio posterior. Aquí falta la capa de Dua, es la que falta aquí. Pero pues está más bonita, que veamos cómo se ve en esta membrana. No está muy delimitada, así como se ve la membrana de Descemen, es mejor. Esta casi no se ve. Producidas pues por la síntesis de proteínas, tanto de las células del epitelio anterior o del epitelio corneal y del endotelio. Aquí es epitelio posterior, que es lo mismo decir endotelio, porque es de endo adentro. Son las células, ellas producen pues las proteínas necesarias para que se forme la membrana de Descemen. Esta membrana de Bowman, que creo que por eso no lo mencioné allá, esta actúa como una barrera también. Esta como es la capa externa, esta actúa como una barrera y evita la diseminación de infecciones hacia el interior, porque la córnea se expone a infecciones también. Entonces, quien evita que una infección penetre es la membrana de Bowman. Eso sí, la membrana de Bowman no se regenera. El epitelio, o sea, de la córnea sí se puede regenerar en sí, pero la membrana de Bowman no. Esta no se puede regenerar. Bueno, o sea, sí se cierra, pero lo que pasa es que una lesión en el epitelio queda como que sin nada, pero una lesión en la membrana pues deja una cicatriz opaca, que según la ubicación pudiera llegar a dañar pues la visión. Hay pacientes con lesiones por esquirlas, como les decía, de esos de los que trabajan las estructuras metálicas,
que ellos dicen yo después de una lesión, después de que se metió una viruta, dicen ellos, les queda un punto negro en esa zona, ¿verdad? Y es debido a que a esa lesión pues puede alterar la visión del paciente. Y lesiones también que lleguen hasta la membrana de Bowman pueden terminar en úlceras o en erosiones corneales que pueden recidivar, o sea, pueden volver. Curamos una, pero puede volver, ¿verdad? Debido a que se dañó pues la membrana de Bowman. Del estroma, pues creo que lo dije todo, ¿verdad? Son láminas delgadas de fibrillas paralelas de colágeno. Algo sí es que la distribución aquí es bien organizada, aunque esté en desorden, por decir así, aunque están ubicadas las fibras en forma aleatoria, hay un orden en la distribución, cosa contraria que no ocurre en la esclerótica. En la córnea sí. Acordémonos que la córnea es la ventana de entrada de la luz, o sea que alteraciones en el epitelio, en el tejido, específicamente en el estroma, pues van a dar alteraciones en la visión. Entonces hay una distribución y esa distribución, ese orden en la distribución es más que todo gracias a los glucosaminoglicanos que se encuentran ahí, el condroitin sulfato y el otro no me acuerdo ahorita cómo se llama. También está el lumicano, es otro, el condroitin sulfato, el lumicano y el otro que ya se me fue el nombre, pero no me quiero quedar, ahí me acuerdan, no me acuerdo, ya lo dije y se me fue ahorita el nombre. Estos están unidos por una proteína de nombre decorina, así se llama, decorina. ¿Cómo se puede alterar, cómo se puede dañar esta organización? Pues debido a tumefacciones propios en la córnea. Y alteraciones en eso pues puede provocar también opacidades. Y la opacidad se presenta debido a que uno de estos glucosaminoglicanos que están ahí, que es el lumicano, eso es lo importante de esto, el lumicano se aumenta para reparar el daño, pero esa reparación provoca una decoloración o una coloración oscura en el estroma corneal y por ende pues va a dar alteración en la visión. La córnea también, como ven, aquí no hay vasos sanguíneos, allá por lo menos veíamos uno en la epiesclerótica, pero aquí no vemos, ¿verdad? Entonces los procesos infecciosos pueden, cuando hay un proceso infeccioso, los leucocitos que tienen que ir a atacar y a evitar la diseminación, se llegan o tienen acceso a nivel de los vasos sanguíneos que se encuentran en el limbo esclerocorneal. Por último, pues la membrana de Descemen, ¿verdad? Que también es una membrana basal, mejor definida. Y es la que está entre el estroma pues y el epitelio posterior. Y el endotelio corneal, pues que ya lo hablamos, tiene acción de filtrado, ¿verdad? Para los nutrientes. También pues tiene función de filtro. Ayuda a mantener la transparencia también. Las lesiones en la córnea pues pueden llegar a ser o transitorias o pueden ser permanentes. Las permanentes pues pueden dar compromiso pues de la visión, ya lo estamos diciendo, más que todo porque lo que se altera también es la distribución de las fibras de colágeno. ¿Qué más? Algunas situaciones pues del estroma, las permanentes más que todo son de la membrana, las transitorias son a veces cuando se dan en el estroma, porque digamos que la distribución de los glucosaminoglicanos en el estroma pues le permiten, son reabsorbidos y entonces ya no dejan un daño permanente, diferente pues lo que se dan en la membrana de Bowman. ¿Qué más? Bueno, solamente eso de aquí. Bueno, que los daños del endotelio pues, bueno, más que todo una lesión o un problema en la córnea que amerite trasplante es cuando ya está comprometido también el endotelio,
podría estar comprometido esto y no amerita un trasplante, pero cuando el endotelio sí está comprometido, ese sí amerita pues el trasplante de córnea. Y bueno, este es el famoso es el, el limbo esclerocorneal, ¿verdad? La zona del limbo esclerocorneal es esta zona de aquí, del ojo, como la podemos ver, ¿verdad? Entonces es esta zona también de acá, esta zona de acá, es el limbo esclerocorneal. Específicamente pues se da en el ángulo iridocorneal, es este ángulo de aquí, ya lo vamos a ver después, más adelante. Y pues ahí en el ángulo iridocorneal pues también hay parte de donde está el aparato pues de drenaje del humor acuoso, en esta zona de acá, es donde se da el drenaje a través del canal de Slen. El humor acuoso, como ya sabemos, es producido por los procesos ciliares que están rodeando pues al cristalino en la cámara posterior pues del ojo. Los cambios, ¿verdad? En este ángulo iridocorneal pueden conducir al bloqueo del drenaje del humor acuoso y por ende pues va a provocar el glaucoma. Aquí está abajo, ¿no? Todo arriba estaba viendo, aquí está. Este es el ángulo iridocorneal. Y esta es la zona del limbo. El limbo es una parte donde se une tanto la coroides con la córnea, ¿verdad? Entonces, el ángulo es lo que se forma entre el cuerpo, entre el iris, cuerpo ciliar, iris y la parte posterior pues, de la córnea. Ahí está el ángulo iridocorneal. Ahí encontramos el aparato de reabsorción del humor acuoso y por ende pues el canal de Slen. Entonces, alteraciones en este ángulo, estrechamientos, por ejemplo, de este ángulo, pudieran llegar a tapar el canal de Slen, la abertura del canal de Slen, y entonces pues podría dar un problema que se llama glaucoma. El glaucoma pues es una situación pues que se da en pacientes de mayor edad, aunque también los pacientes con diabetes pueden tener una predisposición a los problemas de glaucoma. Para eso pues se utiliza un aparato para medir la presión intraocular, se utiliza un aparato que se llama gonioscopio. Los pacientes que pueden tener posibilidad de lesión de tener una predisposición al glaucoma, pues pacientes mayores, es más que todo de los pacientes hispanos, fíjense, pacientes hispanos de mayor edad, los pacientes de ascendencia africana, eso los estoy leyendo porque no me acuerdo, nunca me acuerdo. Los parientes de pacientes de personas con glaucoma, o sea, las personas con una predisposición, las personas miopes, los pacientes con diabetes y los pacientes que utilizan esteroides de manera prolongada. Ojo con esos. Hoy en día hay mucho joven que ya está ¿cómo se llama? En contacto muy frecuente con esteroides, pues debido a lesiones musculares, a lesiones deportivas, a pacientes con problemas respiratorios. Hoy más que nunca con esto del COVID, los esteroides se han utilizado, híjole, a lo ciego va a quedar, ¿no? O sea, se han utilizado demasiado a tal grado de que se están vendiendo pues de forma descontrolada porque los esteroides son, pues casi a todo le podemos poner esteroide y le funciona para desinflamar, para mejorar una infección, para mejorar la perfusión, en fin. Entonces, el uso indiscriminado de esteroides puede también alterar el ángulo iridocorneal y tener a un paciente propenso a un glaucoma. Y un glaucoma es sinónimo de ceguera. Terminemos. El ángulo, aquí vemos el canal de Slen, este es el ángulo iridocorneal del que estamos hablando, cómo se produce el humor acuoso gracias en los cuerpos ciliares, ¿verdad? Y pues tiene un paso a través del iris, esto es la pupila o la niña de los ojos, pasa por detrás, o sea, aparece en la cámara posterior y se hace anterior a través de la pupila y aquí es donde juega y es reabsorbido en el ángulo a través del canal de Slen. Entonces,
Con respecto al glaucoma, pues lo que provoca, como no se reabsorbe, es un aumento de la presión intraocular por periodos prolongados, porque no es que no se absorbe nada, lo que pasa es que se absorbe poquito. Entonces, al absorberse poco, entonces aumenta la presión intraocular en la cámara anterior y en la cámara posterior, y esto pues va a ir dañando el cristalino, va a ir dañando la pupila, va a ir dañando todo, ¿verdad? Toda la estructura, y por ende pues lleva a ceguera. También puede darse, ¿cómo se llama? Puede darse por una hiperproducción, una producción excesiva del humor acuoso, que eso es más raro. Lo más frecuente es un impedimento en su drenaje desde la cámara anterior, o sea que no se reabsorbe. Eso es más que todo lo que provoca. El goniómetro del que les hablaba, perdón, el gonioscopio, goniómetro también es esta estructura. Aquí se pone nuestro ojo, y esta es la parte que lleva al ojo del paciente. Son diferentes luces que emite, y ahí pues podemos medir la presión intraocular. Vean, aquí está el goniómetro, se pone directamente sobre la córnea, ¿verdad? Y nos mide el ángulo y mide la presión intraocular, y y ahí lo que nosotros podemos ver la imagen del ángulo iridocorneal. Y pues, no, perdón, yo le estoy diciendo que la presión intraocular no, lo que nos permite es la imagen del ángulo, eso es, ya estaba por otro lado. Esto no mide presión, esto lo que nos mide es, lo que nos enseña es el ángulo, la integridad del ángulo iridocorneal. No vamos a poder ver el canal de Slen, pero si el ángulo mantiene su integridad, pues se puede intuir pues que no hay problema. Es un examen al que deberían de someternos pues todos los que ya tenemos cierta edad, y más si tenemos problemas de visión, pues para ver si no es un problema de glaucoma. Se llama gonioscopio. Les hablaba de lesiones, ¿verdad? Hablábamos de lesiones como el terigión, ¿verdad? Que era una carnosidad que comienza a crecer en el ángulo interno pues del ojo. Se ve, en algunos se ha visto en el ángulo externo, pero más que todo en el ángulo interno es donde se ve más frecuentemente las lesiones las lesiones ¿cómo se llama? Del terigión. Otra pues es la pingüécula, que es un tumor benigno. Se ve pues sobre la conjuntiva, es específicamente en la esclerótica, en la parte parte de la esclerótica, en la parte externa, en la parte que está expuesta, del ojo, de la esclerótica. Ahí crece la pingüécula. Como les digo, es un tumor benigno, pero puede dar lesiones, puede dar alteraciones pues en la visión. Toda lesión que provoque alguna opacidad sobre la córnea va a alterar la visión. Y aunque ya sabemos pues que las células del epitelio corneal pues se reparan fácilmente. ¿Qué más? Creo que solo esto de estas más que todo, pues son las patologías más frecuentes, ¿verdad? Y bueno, la ceguera, ¿verdad? Que se puede tratar con trasplante de córnea. Hoy es muy frecuente, existen hasta bancos de córnea en otros países, ¿verdad? Entonces, esa cirugía se llama queratoplastía lamelar, así se llama esa técnica, la queratoplastía lamelar, que es la de trasplante pues de córnea. ¿Qué más? Bueno, las alteraciones en la córnea pues se pueden dar tanto en la córnea, en toda esta túnica fibrosa, pues se pueden dar pues con la edad. Esa es otra cosa. La edad pues puede ir provocando cambios que van a dañar pues la visión, y alteran pues alteran la percepción pues de la luz, y por ende pues la visión del paciente, provocando opacidades, cambios, o edema o desprendimientos también de córnea se pueden dar. Entonces, eso sí, las lesiones en la córnea, como dice aquí abajo, pues son bastante dolorosas. Aquí pues algunas lesiones. Esta es una abrasión, ¿verdad? Una lesión por calor, o una
¿cómo se llama? Una piedra, algo que llegó y tuvo contacto, pues provoca esta que es una abrasión corneal, una laceración conjuntival, ¿verdad? Una laceración como una herida, por decir así, un edema corneal, así se ve la córnea inflamada, ¿verdad? En algunos pacientes con reacciones alérgicas graves, pues se ve así el edema corneal. La epiescleritis es otra situación que se ve, ¿verdad? En la esclerótica comienza la epiesclera, se edematiza, solamente ella se edematiza y el edema es más abundante. Acordémonos que el edema, perdón, que la epiesclerótica tiene abundante irrigación, o sea, presencia de vasos sanguíneos. Entonces, un linfedema o un edema de vasos sanguíneos pues puede provocar esta epiescleritis. Esta es una laceración corneal, esta es una herida sobre la córnea, ¿verdad? Una laceración corneal y lo que comúnmente llamamos conjuntivitis. Toda la conjuntiva pues está inflamada por una infección, ya sea viral o ya sea pues bacteriana. Aquí se ve algunos rasgos de secreción, ¿verdad? Estas son lesiones pues o alteraciones que podemos ver o procesos patológicos que podemos ver en la túnica fibrosa. Me quedo hasta aquí porque luego vamos con las otras túnicas, con la túnica vascular. Me voy a quedar pues hasta acá para continuar después con las otras. Sinceramente creí que las iba a sacar las tres, pero no puedo. Ya me tardé bastante. Quedamos entonces así, chicos. Pronto termino de subirles esta clase. Cuídense mucho, estamos hablando y bueno, tengan un buen día. Espero que tengan un buen día. Nos vemos, adiós.